Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una semana más a Voz y Voto. Quizá a esas alturas del mes muchos de ustedes hayan pasado ya por las oficinas de Hacienda para cumplir esa obligación ciudadana que es acudir a hacer la declaración de la renta, la famosa declaración del IRPF. Bueno, pues precisamente esta noche queremos analizar, debatir algunas cuestiones tributarias, de fiscalidad y de impuestos. Queremos preguntar y conocer si el impuesto del IRPF es más o menos justo y equitativo, qué ocurre con la imposición indirecta y otras cuestiones vinculadas a ese acto, como decimos, ciudadano obligado de contribuir a la Hacienda. Lo vamos a hacer con dos personas de una institución, la Institución Futuro, de la que también queremos saber algunas cosas esta noche. Ellos son Cristina Berechet, responsable de investigación de Institución Futuro. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Javier Olloqui, el director de la propia Institución Futuro. Señor Olloqui, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristina Berechet, como decíamos, estamos en ese momento del año un poquito doloroso para los ciudadanos en los que tienen que pasar por Hacienda y rendir cuentas al respecto. Y en ese terreno hay una creencia, y es la creencia de que los presupuestos públicos, los presupuestos autonómicos y también los presupuestos nacionales, se sustentan sobre todo en las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena, las rentas del trabajo. No sé si esta creencia se comparte con la realidad o no es así. Es relativamente cierto. El IRPF llegó a representar en Navarra, en la recaudación tributaria de Navarra, llegó a representar el 37%. Por lo tanto, es un impuesto importante, pero no hay que olvidar otros impuestos como el IVA y el impuesto de sociedades que llegan a representar el 23 o el 13% de la recaudación tributaria en Navarra. Además de la recaudación tributaria, las administraciones tienen otro tipo de ingresos, como son las tasas. Estos se suman a estos impuestos y también la deuda que ellos crean para financiar el gasto público. Esta distribución que usted ha mencionado, esta tarta de impuestos en Navarra, ¿se corresponde con la tarta también a nivel nacional y con la distribución de impuestos que pueda tener la Unión Europea por término medio, o hay alguna diferencia? Se parece mucho a la distribución española, de la media española. No obstante, entre los países miembros de la Unión Europea sí que hay diferencias en cuanto algunos se decantan más por los impuestos directos y otros por los indirectos, por así decirlo, por el IVA, los impuestos especiales como son el impuesto sobre el tabaco, el alcohol, etcétera. Oscilan en unos y otros. Sí. Señora Olloqui, estamos escuchando a Cristina Berechet, la responsable de investigación de una Institución Futuro, que suele hacer mucha incidencia en la investigación de área económica. Pero yo quisiera comenzar por el principio y pedirle a usted, como director, que hiciera una definición de Institución Futuro, un think tank, esa terminología anglosajona que se utiliza. ¿Qué es en realidad un think tank? ¿Qué es Institución Futuro? Y que nos contara un poquito de dónde deriva ese interés por la investigación de materia económica. Gracias, Miquel. Como bien dices, think tank, que es una palabra anglosajona, digamos americana, porque son los americanos los que más uso hacen de los think tanks. Es algo inusual en países como Europa o en el resto del mundo. Aproximadamente hay unos 5.000 think tanks en todo el mundo, de los cuales 3.000 aproximadamente están en Estados Unidos y unos 1.500 están en Europa y luego en el resto del mundo. En España tenemos aproximadamente unos 40 think tanks. Los think tanks son, como la palabra dice, think tank es un tanque de ideas. Lo que pretendemos somos empresarios de ideas, lo que pretendemos es que con esas ideas ayudar a que las personas que tienen que tomar las decisiones políticas lo hagan adecuadamente y también influir, no tanto influir, pero sí ayudar, empujar, formar, informar a la sociedad civil para que sea una sociedad participativa, una sociedad formada e informada. Es decir, nuestro papel es un papel de trabajar con las ideas y hacer que esas ideas cambien cosas, hacer que las ideas sean acción. ¿Se puede decir que son también una conciencia crítica desde el sector privado también en relación al control o al desarrollo de la actividad de la administración? Efectivamente. Los think tanks tienen diversos posicionamientos en función también de quién soporta los think tanks, porque nosotros somos Institución Futuro, un think tank independiente. Independiente no significa que no tengamos una ideología y que no defendamos unas determinadas posiciones desde el punto de vista socioeconómico. Significa que nos financiamos
hay aproximadamente unos 45 socios que son personas pertenecientes al ámbito profesional e empresarial navarro, preocupados por el futuro y porque Navarra siga estando en las posiciones que tiene en estos momentos, a posiciones en Europa, posiciones en España y posiciones en el mundo, y para eso aportan un dinero anualmente y es lo que nos permite a nosotros pues sustentarnos y nos permite hacer todas las actividades que realizamos. Entre ellas, como comentamos, análisis habitualmente sobre materia económica. Volvamos un poquito a los impuestos, que es lo que esta noche nos trae al programa. Señora Berrechet, todos los ciudadanos saben que cuando tienen que tributar por el impuesto de la renta, tienen que decir lo que han ganado y, a partir de las cifras de salariales, pueden hacer unas deducciones en función de los hijos, de si están pagando una vivienda, de si tienen personas a las que atienden. ¿Estos conceptos de deducciones son lógicos? ¿Echan ustedes en falta algo? ¿Debería ser el impuesto de otra manera? ¿Debería haber algún tipo de carga o concepto que permitiera al ciudadano descontarse y ahora no existe? ¿Cómo, en el balance que se puede hacer del impuesto, qué reflexión podemos? Así es, el impuesto sobre las rentas de las personas físicas prevé algunas reducciones en la cuota y algunas deducciones como por mínimo personal, mínimo familiar y también por vivienda, alquiler. Y bueno, todas estas deducciones lo que hacen es más complicado y más farragoso el impuesto sobre las rentas de las personas físicas, de modo que es difícil conocer exactamente antes de hacer la declaración de la renta si nos va a salir a devolver o a pagar. No obstante, nosotros estamos pensando que un impuesto sobre la renta más sencillo, con menos deducciones y menos reducciones, es un impuesto que sería mucho más transparente, más fácil de gestionar, que además reduciría la transparencia, fomentaría la transparencia y también sería un impuesto que recaudaría probablemente más, porque ya no había no debería haber tantas personas que lo encontrarían difícil de declarar y otros conceptos que a veces se nos pueden escapar al hacer la declaración de la renta. Nosotros abogamos por un impuesto mucho más sencillo. Alemania es uno de los países de Europa que tiene esa carga de las deducciones y de los beneficios fiscales, que está haciendo que Alemania sea uno de los países donde más difícil sea hacer la declaración de la renta. Pero también ellos están intentando reducir estas deducciones y hacer el impuesto mucho más sencillo. Se habla mucho del concepto de la progresividad del impuesto, siguiendo el lema o la norma de que quien más gana, más pague. ¿Es real? ¿Esto se cumple? Es decir, ¿las rentas más altas pagan más y las más bajas pagan menos? ¿O hay algunos instrumentos, algunos recodos del impuesto que permiten a quienes ganan dinero acabar tributando como los que menos ganan? Bueno, al analizar la tributación de las rentas, hay que tener en cuenta las cotizaciones a la seguridad social, porque realmente este conjunto, la seguridad social más el IRPF, es el que realmente determina la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. Y en España, precisamente, un último estudio de la OCDE menciona que España este porcentaje alcanza el 37,8% y está ligeramente por encima de la media de los países de la OCDE. También hay otros países que tienen una presión fiscal sobre la renta mucho mayor que España, como son Alemania, Hungría o Bélgica, donde más del 50% de la remuneración salarial de los trabajadores va para la administración. Y al otro lado están países como Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, donde la presión fiscal sobre la renta es mucho menor, entre el 22 y el 32% de la renta. Es muy variable. Señor Oyoki, entre las preocupaciones o las actividades numerosas de Institución Futuro, hay una que suele ser cercana a las fechas en las que estamos, y es la celebración, por decirlo así, del Día del Contribuyente.
¿En qué consiste esta celebración? ¿Por qué instauraron ustedes eso? ¿Y qué sentido le dan a la fecha? Bueno, esto es algo muy innovador, que hay otros países donde se hace, pero en España somos los únicos que lo hacemos. Y ahí, básicamente, lo que pretendemos es mostrar al ciudadano que pasa una importante parte del año pagando impuestos al gobierno, al Estado. Y esto tiene varias funciones. La primera de ellos es concienciar al ciudadano de que paga impuestos, porque a veces no nos damos cuenta de que todo lo que se hace con nuestros impuestos. Y por tanto el ciudadano tiene derecho a pedirle al político un uso adecuado de su dinero y además que sea transparente con el uso de ese dinero. Y por otra parte es importante también que el político se le recuerde que el uso que hace de ese dinero no es su dinero, ni es un dinero que viene de un sitio abstracto, viene del contribuyente. Por tanto, tiene obligación de ser transparente con ese dinero y tiene obligación de decirle al ciudadano qué hace con ese dinero. Y nosotros lo que hacemos es una campaña, procuramos que sea una campaña florida, una campaña interesante, en la que intentamos llamar la atención sobre este hecho. Calculamos cuál es el día en el que el contribuyente deja de meter el dinero en el Estado para meterlo en su bolsillo, y se lo decimos. Comenzando el día 1 de enero, ¿en qué fechas nos moveríamos según el último análisis? Bueno, pues Cristina está en estos momentos haciendo ese cálculo, pero yo creo que estamos hablando pues de mitades de abril. O principios de abril en Navarra, y en España principios de mayo. El año pasado cayó el 9 de mayo. Casi una tercera parte del año trabajando para este tipo de objetivo. Así es. Cristina Berchet, volviendo al tema de los impuestos, en muy poquito tiempo también va a subir el IVA. ¿Qué papel tiene el impuesto, la imposición indirecta en la estructura de impuestos? Antes hemos comentado algún porcentaje y, sobre todo, tanto para usted como para el señor Oyoki, ¿qué incidencia creen que va a tener esta subida sobre la actividad económica, fundamentalmente? El IVA es uno de los impuestos más importantes en España, ya que representa más de un cuarto de la recaudación fiscal total a nivel nacional. Pero también, teniendo en cuenta la crisis económica, el efecto que ha tenido esta sobre el IVA y, por supuesto, la reducción de los ingresos tributarios a través del IVA, ya que el IVA es un impuesto muy ligado al consumo y a la actividad económica. Por lo tanto, ahora se está hablando de la subida del IVA como una de las posibles soluciones para mejorar o incrementar la recaudación tributaria. No obstante, muchas veces las subidas de impuestos lo que hacen es que la gente desincentive la actividad económica, que haya más desempleo y que la gente tenga menos dinero para consumir y gastar, y por lo tanto no siempre una subida de impuestos se traduce en una mayor recaudación fiscal. Los economistas conocemos el concepto de la curva de Laffer. Es una campana, y más allá de un determinado nivel del tipo impositivo, la recaudación va a bajar, no va a subir. Hay un tramo de subida en el que la subida de los tipos supone una subida de recaudación fiscal, pero ya en una economía que ya está en crisis y tiene grandes problemas, puede que una subida de los tipos no se traduzca en una mayor recaudación fiscal.